Salmo 119 y el verso 133. Amén. Amén. Bueno, leamos todos juntos. Dice: ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Amén. Siéntense, por favor. Ordena mis pasos con tu palabra, y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Bueno, venimos hablando entonces sobre este tema de iniquidades, y nos estamos deteniendo allí porque el propósito es enfatizarlo y podamos entonces entender más detalladamente el asunto. Porque como hemos leído en la palabra, la Biblia dice: yo, Jehová, que perdono el pecado, la rebelión y la iniquidad. Entonces a veces hacemos énfasis en los pecados, como ya dijimos, y tocamos también el tema de la rebelión, pero las iniquidades poco a veces las tocamos, o poco a veces tal vez se nos ha enseñado sobre la necesidad también de manifestar nuestras iniquidades delante del Señor. El Salmo 103 dice: Él es quien perdona todas tus iniquidades y por consiguiente sana todas tus dolencias, porque muchas de nuestras dolencias están sometidas o sujetas a iniquidades. Y nosotros oramos por ser sanos y oramos por ser sanos, y a veces no somos sanos, y en muchos casos es porque hay cierta iniquidad que sostiene la enfermedad. Entonces allí es donde tenemos que empezar a orar para que el Señor nos alumbre cuál es esa iniquidad que en algún momento tenemos o está en alguna parte de nuestro ser. Isaías 59, desde el verso 1 y el verso 2, dice: he aquí no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Sino que aquí hay un problema, dice: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Entonces, la iniquidad es una especie de sustancia espiritual que es diametralmente opuesta a la santidad de Dios. Entonces, donde hay iniquidad, hay un impedimento para que la gloria de Dios sea manifestada. Amén. Ahora, nosotros como pueblo de Dios queremos, y es nuestro deseo, manifestar al Cristo resucitado. Y oramos por eso. Le pedimos a Dios que su Espíritu sea manifestado a través de nosotros. En nuestra oración pedimos a Dios que Él permita que sean hechas sanidades, que sean hechas señales y que sean hechos milagros mediante su nombre. En nuestra oración pedimos que las cadenas sean rotas, que todo principado de las tinieblas sea derrotado. Ahora, para que la expresión del poder de Cristo tenga plenitud en nosotros, hay una necesidad de poder liberarnos plenamente de toda iniquidad. Ahora, decíamos en las enseñanzas pasadas que la iniquidad a veces se torna un poco más compleja en su identificación porque ella se oculta en el corazón o en los miembros del cuerpo o en partes del alma o aún en el espíritu mismo nuestro. Ella subyace, ella no es tan visible como los pecados. Muchas veces las iniquidades están allí, aunque éstas no tengan una expresión plena, pero continúan allí. Y aunque nosotros no las vemos, el Señor sí las ve. Amén. Y esa iniquidad impide que su santidad sea expresada en nosotros. En cierta ocasión yo tuve un sueño muy especial. Soñaba yo que estaba en un auditorio
y estábamos teniendo una especie de charla en relación a la palabra de Dios. Había mucha gente en el auditorio y yo recuerdo que a mí me dieron la palabra, yo me levanté y empecé a hablar la palabra de Dios. Y cuando yo empecé a hablar, la gente corría y venía y se entregaba a Cristo. Yo desperté y ese sueño me pareció muy especial, pero escuché en mi corazón una voz que me dijo, se llama Espíritu de Santidad. Y yo desperté y al otro día me llamó la atención eso, investigué en la palabra de Dios esa frase, Espíritu de Santidad, y la encuentro una sola vez en la Biblia, ¿cierto? Hablando del poder de la resurrección de Cristo, dice, según el poder del Espíritu de Santidad. Y me di cuenta que para que el Espíritu de Dios se pueda mover en nosotros, en una dimensión de esas como la que yo vi en el sueño, hay la necesidad que nosotros seamos llenos del Espíritu de Santidad. Pero que para que seamos llenos del Espíritu de Santidad, hay la necesidad de que nosotros podamos ser limpios de todas nuestras iniquidades. ¿Me hago entender? Amén. Ok. Entonces, también venimos diciendo que, a ver, la salvación es un paquete de muchas cosas. El asunto es que muchas veces en nuestra predicación nosotros hemos limitado la salvación a decirle a las personas, venga, usted necesita creer en Jesús para que no vaya al infierno, y ya. Y aunque eso es una fracción del Evangelio, de hecho es una fracción muy pequeña, porque el Evangelio es mucho más. Y el Evangelio provee libertad de todo, de todo mal y de todo enemigo nos provee victoria. Pero también hemos venido diciendo que hay la necesidad de una confesión. Es decir, para ser salvo hay que confesar, porque la Biblia dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, para entrar a la salvación hay la necesidad de la confesión. Por eso a las personas cuando les predicamos el Evangelio hay que llevarlas también a la confesión. ¿Qué hay que confesar? Creo en mi corazón que Jesucristo murió por mis pecados y resucitó por el poder de Dios. ¿Sí? Esta es la confesión que nos introduce a la salvación. Pero esto es un principio sobre muchas otras verdades, porque para liberarnos entonces de tanto de los pecados como de las iniquidades y las rebeliones también hay la necesidad de la confesión. Entonces dijimos en los días pasados de que no hay tal cosa como Señor, perdona todos mis pecados y ya todos se borraron. Aunque a veces hemos aprendido de esa manera, no es la manera correcta, ¿sí? Los pecados necesitan ser confesados uno a uno, y ese es el camino del creyente. A medida que nosotros vivimos, el Espíritu nos alumbra. Amén. Nos alumbra y esos pecados los vamos confesando y van siendo remitidos a la cruz porque ya tenemos un Redentor, ¿cierto? De hecho, se me viene un texto a la mente, pero no estoy del todo seguro dónde está. Creo que es Levítico 5:17. A ver si es ese. Creo que sí. Ok, dice: finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aún sin saberlo, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote le hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Ahora, aquí se incluyen también los pecados que cometemos sin saberlo. Ahora, el problema es que si no lo sabemos, pues ¿cómo los vamos a confesar? Bueno, esa es la obra del Espíritu Santo. Por eso el Señor nos va alumbrando cada día, y muchas veces estamos en nuestra cama, como dice el salmista, aún en las noches me enseña mi conciencia. Y muchas veces estamos en la cama y de pronto el Espíritu nos habla y nos dice, usted le habló un poquito duro a esa persona y la hiciste sentir muy mal, ¿cierto?
Y de pronto nosotros no nos habíamos dado cuenta, pero el Espíritu nos alumbra. O cualquier tipo de pecado que hayamos cometido en el día que aún sin darnos cuenta pasamos por alto, el Espíritu muchas veces, allá cuando estamos acostados, nos dice, mira, esto no estuvo bien. ¿Sí? Y es importante atender a esas voces, o a esa voz del Espíritu. Entonces, hay la necesidad de una confesión en cada aspecto de liberación. Desde la experiencia misma lo podemos hablar. Por ejemplo, en cierta ocasión le ministramos liberación a una joven cristiana, temerosa de Dios. Sí, doy testimonio de que ella era una mujer que quería servir y seguir al Señor, pero un espíritu la atormentaba. Y recuerdo que uno de los principales dificultades para ella cuando estuvimos orando por ella y cuando el espíritu se manifestó, uno de los principales problemas que ella presentaba era perdonar a su madre. Y le decíamos, perdone, diga, confiese con su boca que perdona públicamente a su madre. Y el espíritu no la dejaba, le ataba la lengua. Pero cuando ella sacó fuerzas y lo hizo, el espíritu se fue. Amén. Y ella quedó libre. Porque es que hay un poder en la confesión. Por eso el Señor dijo, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre y de los santos ángeles. ¿Cierto? Entonces, en los aspectos de los pecados, las rebeliones y las iniquidades, hay la necesidad de una confesión. Pero no puede haber confesión sin iluminación. ¿Por qué? Porque si aquí apagamos todo, o si yo entro a una casa donde está todo en tinieblas y usted me dice, descríbame qué hay en la casa, yo no voy a poder describirle, ¿cierto? Yo necesito luz. Ahora, nosotros somos una casa y a veces en nosotros hay cosas que Dios no quiere que estén allí, pero necesitamos que la luz de Dios nos alumbre. ¿Y cuál es la luz de Dios? La palabra, ¿cierto? Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Y por eso dice el texto que hemos leído, encamina, ¿cierto?, mi vida con tu palabra y ninguna iniquidad se apodere de mí o se enseñoree sobre mí. Ok, entonces vamos a, en este tema y en los temas próximos, vamos a ir desarrollando cómo identificar iniquidades. ¿Sí? Y creo que la palabra de Dios es eso, es luz que viene y nos alumbra. Amén. ¿Cierto? Y cuando nos alumbra las vemos y decimos, sí, porque no es identificar las iniquidades del vecino o del hermano, porque a veces para eso sí somos buenos, ¿cierto? Sino identificar nuestras propias iniquidades. Como dijo el salmista, líbrame de los que me son ocultos. ¿Sí? Y que podamos vernos en un espejo y que la luz de la palabra de Dios nos pueda alumbrar y podamos decir, uy, esto está en mí, pero que a la vez podamos confesarlo y aprovechar este don tan glorioso que tenemos un Redentor. Amén. Como dice Pablo, que Él se entregó para redimirnos de toda iniquidad. Entonces, que estas iniquidades puedan ser transferidas a Cristo y podamos ser limpios de esta oscuridad y de esta maldad que a veces nos hace recaer en un bucle repetitivo donde no avanzamos en la vida cristiana, sino que nos quedamos allí y siempre batallamos contra lo mismo. Y es porque hay una iniquidad operante que no hemos exteriorizado ni confesado, y muchas veces no las confesamos porque sencillamente ni siquiera nos hemos dado cuenta que está allí. ¿Sí? Y lo que hace la palabra es alumbrarnos para que las veamos. Entonces vamos a empezar a identificar fuentes de iniquidad. ¿Sí? ¿Cómo aparecen? Entonces, ¿qué las produce como tal? Vamos a mirar primero Ezequiel 28:16. Ezequiel 28:16. Ok, estamos allí. Dice, aquí para contextualizar se está refiriendo al querubín grande y protector, ¿cierto?
el lucero hijo de la mañana, o a Satanás en su caída. Y dice el verso 16, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. ¿Sí? Mire que el pecado es un producto de que ya haya una iniquidad dentro, ¿cierto? Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes y... Bueno, hasta ahí nomás. Vamos a leer hasta el verso 16. A causa de la multitud de tus contrataciones te llenaste de iniquidad. Entonces, 1. La iniquidad puede ser producida por mí. Es decir, porque hay dos fuentes primarias. Uno, que yo la produzca. Otro, que se me transfiera a mí. ¿Sí? Transferir es yo pasar un contenido de un recipiente a otro, ¿cierto? O parte de él, o esta misma sustancia transferirla a otro recipiente. Esto es transferencia, ¿sí? Entonces, una causa es cuando yo la produzco, cuando se produce dentro de mí, y otra causa es la transferencia. Ahora, en el caso de Satanás, a él no le transfirieron iniquidad. La iniquidad se produjo en él. ¿Por qué? Por la multitud de sus contrataciones. Él era contratado. Y esto es muy peligroso. Inclusive entre los siervos mismos de Dios hoy ve uno mucho problema con esto. A veces Dios levanta un ministerio musical, por ejemplo, y empiezan a moverlo Dios allí, aquí, allí, y muchas veces la iniquidad entra. Y los ministerios ya empiezan a poner un monto y a cobrar por ministrar al pueblo. ¿Sí? Y esto es una simonía de Simón, que ofreció dinero a Pedro para que por la imposición de manos de él los demás recibieran el Espíritu Santo. Entonces, si hay tanta cantidad de dinero o tanto monto, hermano, yo cobro tanto por ir allá. De gracia recibimos, dad de gracia, dice la palabra. Ahora, bien, ¿el obrero es digno de su salario? Sí. Y seguramente Dios lo va a bendecir. Pero cuando se empiezan a establecer tarifas y montos, es porque la iniquidad ya ha visitado el corazón. ¿Sí? Entonces, la iniquidad puede nacer en mí por conceptos externos. Con el caso de Satanás, la multitud de sus contrataciones. A veces las condiciones externas nos llenan de orgullo, la mucha adquisición, la mucha posesión, ¿cierto? Hace que la iniquidad del orgullo aparezca en el corazón. A veces cuando las personas empiezan a ser muy bendecidas y Dios les provee en grande manera, ya las personas muchas veces se empiezan a sentir cierta superioridad. Es un orgullo, es una iniquidad que visita el corazón. Y cuando el cristiano permite que esto entre, esto genera daños. ¿Sí? Entonces, como primera medida, la iniquidad puede aparecer en mí, pero siempre aparece como fruto de algo. Por eso Dios trata de regular a sus siervos cuando son muy usados. Por ejemplo, Pablo, ¿cierto? Vemos un hombre que el mismo Pedro, que andó con el Señor 3 años y era líder dentro de los apóstoles, acepta que Pablo enseña cosas difíciles de entender, ¿cierto? Las cuales algunos indoctos tuercen para su propia perdición, dice Pedro. Y el mismo Pablo dice, conozco un hombre como un poco moderado, que fue llevado al tercer cielo, donde escuchó cosas inefables que a ningún hombre le es permitido hablar. Entonces allí vemos que Dios envía un aguijón, dice un mensajero de Satanás permitido por Dios, para que le abofetee, dice él, a causa, para que la magnitud de las revelaciones no me exaltara desmedidamente. Porque cuando uno se exalta, entra la iniquidad y viene la caída. ¿Sí? Entonces yo puedo producir iniquidad a causa de factores externos si no lo sé canalizar y si no entiendo que la prosperidad viene de Dios y que Él da y Él quita también. ¿Sí?
Entonces, de allí donde yo puedo producirla. Pero vamos a hacer un énfasis particular. Yo creo que en el tema de que la iniquidad aparezca en nosotros somos más claros y lo entendemos mejor, como el orgullo, como la laxivia, como, bueno, en fin, muchos tipos de iniquidad que pueden manifestarse en nosotros. Pero voy a hacer más énfasis en el tema de la transferencia porque la mayoría, por no decir todas, las iniquidades que experimentamos son productos de transferencia. Es decir, las recibimos de otros, ¿cierto? Como los padres, por ejemplo, la Biblia dice que Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Ok, entonces, como decíamos, transferencia es tomar parte de un contenido en un recipiente y ponerlo en otro. Ahora, dentro del mundo espiritual existe la transferencia. Es más, yo les digo algo, el Espíritu Santo se transfiere. Nosotros a veces nos han enseñado que es que el Espíritu Santo viene del cielo y me llena. No, el Espíritu se transfiere, es el uso principal. Por eso si usted lee y escudriña detalladamente el libro de los Hechos de los Apóstoles, usted ve que el Espíritu Santo venía por la imposición de las manos de los apóstoles. ¿Sí? Por ejemplo, Felipe predicó en Samaria, sí, sanó enfermos. Eso fue una maravilla, pero nadie recibió el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo venía a través de la unción apostólica. Y era necesario que vinieran los apóstoles, por eso los mandaron a llamar de Samaria. Vengan que acá recibieron la palabra. Y ya lo vamos a leer. Y ellos vinieron y después de haber orado, dice la Biblia, les impusieron las manos y recibieron el Espíritu. ¿Por qué? Porque se transfirió, ¿cierto? Entonces, principio espiritual de transferencia. 1. Imposición de manos. Es decir, hay varias formas dentro de lo que es lo espiritual de transferir mi contenido en otro. Hay varias formas. Primera, imposición de manos. Vamos a leer Deuteronomio 34:9. ¿Quién lo lee, por favor, en alta voz? Deuteronomio, capítulo 34. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto su mano sobre él. Ok, hasta ahí, por favor. Oiga, y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría. ¿Por qué? Porque Moisés Había impuesto sus manos sobre él. Entonces, el espíritu de sabiduría que reposaba en Moisés se transfirió a Josué por medio de la imposición de manos. Aquí, hermanos, hay algo muy importante. O sea, la imposición de manos no es un acto litúrgico, ni es una cuestión religiosa. A veces en las iglesias se ha enseñado poco sobre esto y la práctica ha sido mal usada y por eso muchos cristianos también son contaminados, ¿cierto? Bueno, leamos lo que dice Pablo a Timoteo 5:22. Primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 5 y el verso 22. Si alguien lo encuentra, por favor, lo lee en alta voz. dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Ok. Entonces, miremos lo que le aconseja aquí Pablo a Timoteo. No impongas, ¿qué? Las manos con ligereza sobre ninguno. Entonces, el tema es que la imposición de manos no es algo que, hermano, venga yo le impongo las manos. A ver, cuando las manos se imponen hay que saber por qué se hace y a quién se hace. ¿Sí? Son asuntos de transferencia, es decir, yo voy a tomar parte de mí y se lo voy a transferir a otra persona. Esa es la imposición de las manos, es un principio espiritual. Primera de Timoteo 4:14. Ajá, Primera de Timoteo 4:14, ¿cómo No dice? descuides el don
profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ok. Entonces, aquí Pablo nos dice que Timoteo recibió un don. ¿Cuál? El don que le fue dado mediante profecía por la imposición de las manos del presbiterio o de los ancianos de la iglesia, según la traducción. Entonces, es decir, él recibió este don mediante la imposición de manos. Entonces, la transferencia se dio del presbiterio a él, mediante la imposición de manos. ¿Me hago entender? Amén. Entonces, la imposición de manos es un principio espiritual de transferencia. Ahora sí, entonces vamos a Hechos 8:14 y vamos a leer hasta el 17. Libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, verso 14 hasta el 17. ¿Alguien lo encontró? Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había sido que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. 17. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Ok. Aquí vemos entonces este principio apostólico, ¿no? El Espíritu Santo se recibe por transferencia. ¿De quién? Del ministerio apostólico. ¿Sí? Ahora, esta es la naturaleza espiritual de la transferencia, la imposición de manos. Entonces, la imposición de manos es como cuando usted conecta el cable del teléfono a la computadora, ¿sí? Se produce una conexión y usted puede transferir contenido del uno al otro. Entonces, el espíritu que reposaba en la cabeza, que son los apóstoles, era transferido a todo el cuerpo, ¿sí? ¿Cuál es el problema? Que cuando hay conexión no solamente se puede transferir el Espíritu Santo, sino que se pueden transferir otras cosas si están ahí. ¿Sí me hago entender? Entonces, claro, se transfiere el Espíritu Santo al que lo tiene, ¿cierto? Es decir, si una persona está llena del Espíritu e impone las manos, pues transfiere el Espíritu. Pero si no está llena del Espíritu, sino de otra cosa, ¿qué va a transferir? Lo que tiene. Ahora, el hecho de que sea una práctica espiritual se puede usar, entendamos algo aquí, y que esto lo podamos ver con claridad. Los principios espirituales pueden ser usados en las tinieblas o en la luz, porque son principios, ¿sí? Los brujos imponen manos, los satanistas imponen manos, ¿sí? Para transferir, claro, pero obviamente no el Espíritu de Dios, ni espíritu de sabiduría, ni ciencia, ni nada de estos dones, sino para transferir espíritus de demonios, espíritus inmundos, iniquidades, maldades, pecados. ¿Puede la iniquidad transferirse por imposición de manos? ¿Puedo yo transferir un pecado por imposición de manos? Miremos qué dice la Biblia. Vamos a leer Levítico 16:21 y aquí vemos entonces el principio espiritual. Levítico 16, el verso 21. Si alguien lo encontró, por favor lo puede leer. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Ok, aquí vemos un principio. Recordemos que según la ley había un día de expiación, una vez al año, ¿cierto? Esto tenía un acto ceremonial, donde cogían dos chivos, agarraban dos chivos y tiraban suerte sobre los dos chivos. Uno de ellos era para Azazel, otro de ellos era para Jehová, ¿cierto? El de Jehová era llevado
en sacrificio, y el de Azazel era el que llevaba las iniquidades sobre su cabeza, los pecados y las rebeliones. Esto era un acto ceremonial, porque recordemos que, el tema de la iniquidad no solamente tiene que ver con Dios, sino que también tiene que ver con el enemigo, porque el enemigo nos reclama en base a las iniquidades. Por eso la necesidad de ser limpios de ellas, porque cuando hay iniquidades, él reclama elementos de nuestra vida. Entonces a veces decimos, ¿por qué el diablo se me metió aquí? ¿Por qué el diablo me está afectando en esto? Y es porque hay un derecho que él tiene en base a unas iniquidades que llevamos. ¿Sí me hago entender? Es por eso hay la necesidad de un testimonio tanto para con Dios a causa de su santidad, tanto como para el enemigo, porque él me reclama a mí por eso. ¿Sí? Entonces, esta práctica era posible gracias al principio espiritual de la imposición de manos. De lo contrario, el pueblo de Israel no podría transferir sus iniquidades al animal. Ahora, había la necesidad de un animal porque el Cristo de Dios no había sido manifestado, ¿cierto? Que es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y quien cargó nuestras iniquidades en la cruz. Ahora, puesto que aún el Cristo de Dios no había sido manifestado, había una práctica representativa, ¿cierto? Pero sobre un principio espiritual. Y yo siempre hago énfasis en esto, porque nosotros debemos de entender el concepto de la ley. Porque es que a veces se ha dicho, no, el Antiguo Testamento no sirve, ya pasó. O sea, si no lo podemos entender y discernir en su aspecto cómo nos afecta, nosotros no vamos a poder entender los principios espirituales proféticos. Y recordemos que la Biblia dice que la iglesia se fundamenta en el fundamento de apóstoles y profetas, siendo Jesucristo mismo la principal piedra del ángulo. Entonces, aquí vemos que el principio espiritual yacía en que Aarón, en su calidad de sumo sacerdote, imponía las manos sobre el animal, ¿cierto? Al animal supongo que lo amarraban, porque pues si no iba a patalear o algo, lo amarraban. Aarón le imponía las manos sobre la cabeza, ¿sí? La cabeza es importante, y empezaba a confesar las iniquidades del pueblo. Señor, somos esto, Señor, somos esto. Y eso tardaba horas. ¿Sí? Es que eso no era que agarró el animal y le puso la mano y lo degolló. No, eso tardaba horas. El trabajo del sumo sacerdote era un trabajo pesado, ¿cierto? Yo me pongo a pensar cuando venían a veces que sacrificaron 3.000 ovejas, 4, para matar todos esos animales. Entonces, eran horas, eso era una vez al año, este sacrificio era cada año, y le imponía las manos y empezaba a confesar los pecados, las rebeliones y las iniquidades. Y lo que nos dice el verso que hemos leído, el verso 21, dice, los hijos de Israel, todas sus rebeliones, todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho. ¿Qué ponía sobre la cabeza del macho? Los pecados, las rebeliones, las iniquidades. ¿Cómo? Haciendo uso de un principio. ¿Cuál? La transferencia. Le imponía las manos y transfería estas iniquidades al animal. Entonces, mire, principio espiritual. La iniquidad se puede transferir mediante la imposición de las manos. Entonces, esto nos da a entender algo muy importante, y por eso Pablo recomienda a Timoteo y le dice, Timoteo, tenga cuidado a la hora de imponer las manos, no se apresure, no participe en pecados de otros. ¿Por qué? Porque cuando hay conexión, hay transferencia, ¿cierto? Por ejemplo, en cierta ocasión se introdujo en el computador mío un virus que casi no soy capaz de matar, ¿sí? Y era muy molesto porque los archivos los dañaba y bueno. ¿Y cómo fue la infección? A través de otro dispositivo, ¿cierto? Lo conecté una memoria al computador y esa memoria traía el virus. Y la memoria transfirió. O puede pasar con el teléfono, ¿cierto? Los conectamos y se transfieren virus. Entonces, pasa igual. Cuando yo genero conexión con alguien, se transfiere. Ahora, se pueden transferir cosas buenas o se pueden transferir cosas malas. Entre esas cosas malas está
La iniquidad. Entonces, ¿qué es la iniquidad? Es una sustancia espiritual que se esconde y que nos impulsa a algo malo. Y que uno dice, pero yo ¿por qué siento que eso me jala? Yo ¿por qué siento como esa atracción hacia eso? Y uno sabe que es algo malo, ¿cierto? Y uno siente que eso lo jala y lo jala. Entonces, ¿qué es ese jalar? Es una iniquidad operante, es una sustancia espiritual maligna y oscura que se esconde en el ser, en los miembros, en el espíritu, en el corazón. Por eso dice la Biblia que no presentemos nuestros miembros como instrumentos ¿de qué? De iniquidad, ¿cierto? Sino más bien presentados a Dios como vivos de entre los muertos y nuestros miembros como instrumentos de justicia. Entonces, de allí donde eso que nosotros no podemos vencer, ¿sí? O sea, porque es que la iniquidad no se puede vencer si no hay una confesión. Ahora, como dijimos ahora 8 días, primeramente tiene que haber un redentor, ¿cierto? Porque pues de nada me sirve tampoco tener una confesión si no hay un redentor. O sea, la confesión tiene poder porque tenemos un redentor, el Cristo de Dios. Sin nuestro redentor, nuestra confesión tampoco sirve, ¿sí? ¿Por qué? Porque ¿quién lleva los pecados de Satanás? ¿Quién lleva sus maldades? ¿Quién lleva sus iniquidades? Nadie, él mismo los tiene que llevar. Y esas iniquidades los llevan al lago de fuego. Entonces, si no hay un redentor, de nada sirve la confesión. Nuestra confesión tiene valor por nuestro Señor, que nos redimió de toda iniquidad. Dio el precio, pagó el precio de nuestras iniquidades. Amén. Ok, entonces, aquí es donde vamos entrando en materia para entender entonces cómo también la iniquidad me puede contaminar a mí por medio de transferencia, imposición de manos. Entonces, muchas veces una persona, ya hemos visto el principio a la luz de la palabra de Dios. Ahora vamos a hablar un poco en el aspecto práctico. Una persona puede ir a donde alguien que le ore, ejemplo, ¿cierto? Digamos, no es que voy a ir a donde fulanito que me ore. Y la persona viene, ora y le impone las manos. Y el cristiano después de esa experiencia puede llegar a sentir tentaciones sexuales extremadas, ¿sí? Sentirse atraído hacia la pornografía, el adulterio y tanta cosa que nos asedia, ¿cierto? Entonces, y el cristiano, como a veces no entiende los principios espirituales, dice, pero ¿por qué me vienen estas tentaciones? ¿Por qué me siento tan jalado? Y muchas veces hasta cae en ellas y no entiende por qué. Entonces, ¿por qué sucede esto? Porque entró una iniquidad. ¿Cómo entró? Por la imposición de manos de alguien. Ahora, puede que esa persona, aunque uno lo veía muy bien hermanito, puede que esa persona esté en adulterio, esté en fornicación, esté viendo pornografía o quién sabe qué, ¿cierto? Entonces, hace que algo esté operante dentro de él. Y cuando impone las manos, se transfiere. Y entonces uno se va a la persona y va con el mal y siente la atracción y siente, pero yo ¿por qué no puedo contra esto? Claro, porque no hay identificado que hay una iniquidad. Y lo que hay que hacer es generar una confesión, ¿sí? Una confesión y tener cuidado de que quién impone las manos. Mire, muchas veces en las iglesias grandes no se tiene control sobre el asunto. Yo he visto donde a veces la gente pasa para que oren adelante, ¿cierto? Y viene todo el mundo a imponer manos. Hasta niños he visto que vienen y que a poner las manos encima y nadie los controla. Esto no debe ser así. Esto se debe dar sobre un control y la gente que impone las manos debe ser gente ya autorizada para ese trabajo. Y aún así la persona debe tener cuidado de a quién le impone las manos también, ¿sí? Mira, yo escuchaba en cierta ocasión algo que de hecho me llamó mucho la atención, de una mujer que de hecho hace como 2 semanas murió, pero una guerrera de Dios. Ella escribía algo, ella ayudó a mucha gente a salir del satanismo en el lugar donde ella vivía, en su ciudad. Y una satanista hecha cristiana ya, convertida al Señor, en cierta ocasión conversando con ella, le dijo, me duelen mucho las personas que yo contaminé con demonios siendo cristianas. Y ella le dijo, ¿cómo lo hiciste? Y ella le dijo, no, yo fui a una iglesia
Yo dije que me hacía cristiana, pero era para hacer daño a esa iglesia. Yo hice una confesión falsa y me bautizaron, pero yo era satanista. Y cuando invitaban a que impusieran las manos, yo pasaba e invocaba a los demonios sobre los cristianos que estaban arrodillados. Y de esa manera le transfería demonios a los cristianos. Y uno dice, ¿puede eso suceder? Puede suceder. O sea, esas cosas suceden en iglesias donde no hay mucho discernimiento, ¿sí? No son iglesias que se mueven en la esfera del conflicto o desconocen la obra del enemigo. Y normalmente esos cristianos terminan batallando contra pecados graves, pecados en los cuales no pueden salir, ¿sí? ¿Por qué? Porque están contaminados de ciertas maldades. ¿Me hago entender hasta ahí? Amén. Ok, continuamos entonces en el aspecto práctico. Imposición de manos. Brujos. Mire, uno aconseja a las personas, por ejemplo, las madres en embarazo, tenga cuidado. Hay muchas personas que ven a alguien en embarazo y lo primero que quieren es ir a ponerle las manos encima en el vientre. Y eso ha ocurrido y se transfieren males, imponen a veces brujos, ¿sí? Brujas. Uno no puede confiarse de nadie, ¿sí? Y uno tiene que tener cuidado porque son prácticas espirituales, son principios espirituales, ¿sí? Entonces, si uno se pone, es que, a ver, explico esto como más claramente, porque es que a veces nosotros decimos, no, es que yo soy cristiano, nada me toca. Hermanos, el mundo espiritual tiene unas leyes, ¿sí? Yo no puedo decir, a ver, hablemos físicamente, yo no puedo decir, yo soy cristiano y nada me toca si yo no presto atención a las leyes de la tierra, ¿cierto? Yo soy cristiano y nada me toca, agarro el semáforo en rojo, ahí queda de una vez en el suelo, ¿cierto? Y era cristiano. ¿Por qué? Porque yo debo atender unas leyes. La ley dice que la luz en verde pasa, la luz en rojo debo detenerme, ¿sí? Y si no hago caso, pues cristiano y todo te va a levantar un carro, ¿sí? Entonces, pasa lo mismo con el mundo espiritual. El mundo espiritual atiende a unas leyes, ¿sí? Entonces yo no puedo decir yo soy cristiano y nada me toca, no. Por eso el Señor criticó mucho algo a Israel. Y es una crítica fuerte, pero él lo criticó. Él siempre dijo muchas veces, pueblo es sin entendimiento, ¿sí? Y aún en Oseas dice, este pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Entonces, muchas veces esa falta de conocimiento de su verdad, de su ley, nos hace errar, ¿sí? Entonces, allí es donde hay que atender. Y las leyes espirituales dicen que en la imposición de manos hay transferencia, ¿ya? Entonces, si yo soy un cristiano entendido, yo no voy a decir, yo soy cristiano y nada me toca. No, yo voy a tener cuidado de quien me impone las manos. Amén. Y que si alguien me impone las manos, pues va a ser una persona de mucha confianza, que yo conozco muy bien, que tengo testimonio en mi espíritu, que es una persona de Dios, ¿sí? Amén. Porque en la imposición de manos, pues también hay una bendición cuando se hace según Dios. ¿Sí me hago entender? Amén. Pero si la persona no la conozco, pues lo mejor es que no permitamos eso, ¿sí? Entonces, de allí les venía contando entonces lo de las mujeres en embarazo, ¿cierto? Entonces, a veces los bebés son contaminados aún en el vientre. Yo he visto casos de, es que yo fui a donde un brujo para que me dijeron que el niño estaba mal acomodado, entonces que si él oraba, pues el niño se acomodaba y pues, he visto casos así, efectivamente se va donde un brujo y si usted analiza, el brujo le impone las manos al vientre, ¿sí? Claro, hace su invocación, su conjuro y transfiere maldad, transfiere iniquidad a la criatura. Qué lástima, porque la criatura es la más inocente, ¿sí? Pero por voluntad de sus padres haya razón y a través de un principio espiritual el mal para entrar. Y vemos que el niño desde que nace empieza con manifestaciones raras. Muchas veces inclusive los niños empiezan a manifestar espíritus de adivinación. Y uno lo ve como el niño identifica el malo y el bueno. O sea, entra una persona mala y el niño llora. Entra una persona buena y el niño percibe el espíritu. Y uno dice, ¿pero por qué si es tan niño? Y muchas veces es porque hay un espíritu de adivinación operante en él. Causa de que alguien le impuso las manos en el vientre de su madre estando en embarazo, ¿sí?
Entonces, el pueblo de Dios debe conocer esto. Siempre hay que hacer uso de los principios en Dios. Entonces, hay que imponerle las manos, sí, pero te va a imponer las manos tu esposo, está en embarazo, y para bendecir tu hijo, para declarar sobre él bendición, ¿sí? Y esto es importante, porque inclusive una criatura en el vientre puede recibir el Espíritu Santo, ¿cierto? Lo vemos en el caso de Juan. La Biblia dice que desde el vientre mismo recibió el Espíritu Santo. Pero así como se puede recibir el Espíritu Santo, se puede recibir otro espíritu, ¿sí? Entonces de allí donde hay que tener cuidado con este tema de los bebés, ¿sí? De el vientre. Cualquier tipo de brujos, ¿no? Es que yo fui, inclusive, aquí voy a aclarar algo, a explicar algo, porque hay una particularidad, hay cosas que suceden en otros casos y en unos casos no suceden. No, es que yo fui a donde Gregorio antes de yo hacerme bautizar y me impuso las manos y fui sano, ejemplo. Pero ya soy bautizado y ya, eso se fue. O sea, en muchos casos no ocurre así, ¿sí? En la mayoría de casos, yo entiendo y acepto que hay casos muy particulares donde una persona después de haber creído quebranta sus ataduras totalmente, pero esto es muy particular porque esto se da bajo un poder de unción que pocas veces se ve, ¿sí? Normalmente el cristiano siempre que entra a Cristo tiene que desarrollar un proceso de liberación de todas las cosas que Él permitió que viniesen a su vida a través de la confesión y de la fe en Cristo, ¿sí? Por eso es que el cristiano batalla. Si un cristiano está batallando con algo, quiere decir que hay algo operando, porque esa no es la normativa de la vida cristiana. Es decir, la vida cristiana es Cristo adentro. Cristo adentro es santo y Cristo adentro no es esclavo de nada, ni es atraído por el mal. Si a mí el mal me atrae constantemente o cierta particularidad me jala, quiere decir que hay una iniquidad operante, ¿sí? Sea que la haya recibido después o antes de venir a Cristo. Como les digo, muchas veces las iniquidades continúan. Por ejemplo, el caso de la joven que les hablaba ahora, el problema con su mamá no fue después de haber venido a Cristo, fue mucho antes, fue desde que era niña, una adolescente. ¿Sí ves? Ahora ya vino a Cristo, fue salva, pero había un problema, debido a la maldad que su madre le hizo, ella guardaba resentimiento contra ella. Entonces en ese aspecto el mal continuaba, así hubiera sido bautizada. Ahora la pregunta es, ¿era salva? Sí, era salva. Es que nosotros no podemos confundir la salvación con la liberación, ¿sí? O sea, la salvación se da mediante la confesión y la fe en Jesús, en su muerte, en su resurrección, bajo la obediencia al bautismo. Pero ¿qué ocurre? De ahí para adelante se necesita entrar en el camino de la liberación, ¿sí? Vemos muchos cristianos salvos pero atados. Cuando estamos atados, somos improductivos para Dios, porque Dios no nos puede usar en esa área. ¿Sí me hago entender? Entonces, al diablo también le conviene eso, que aunque hayan 100 cristianos salvos, estén atados para que no se pueda expandir el reino, ¿cierto? Porque atados no podemos expandir el reino, hay que ser libres, ¿sí? Entonces eso ocurre. Que no, es que allá donde Gregorio me impusieron las manos y me dedicaron a San Martín de Porras, por ejemplo, ¿sí? Y el cristiano viene y es salvo, pero él nota que él siente persecución, él nota que siente sueños raros, o que una voz le habla por allá, y bueno, pero soy cristiano. Entonces ahí es donde uno tiene que analizar la sintomatología. O sea, para uno entender si hay una iniquidad operante en mí, yo tengo que analizar una sintomatología. Esto se debe hacer con ciencia espiritual, hermano. O sea, uno que no puede tampoco llenarse de paranoia. Entonces no, uno tiene que analizar la sintomatología, ¿cierto? Es decir, si usted va donde el doctor y le dice, doctor, me duele la garganta, me arde aquí, tengo fiebre, y de una vez lo mandan a cremar. Entonces, ¿qué ocurre? Uno tiene que analizar la sintomatología para identificar si hay un mal operante dentro de nuestra vida o no.
Hermanos, es que yo no he podido vencer X problema, yo no he podido vencer la atracción, no sé, veo una mujer y los ojos no me pueden. Hay una iniquidad operante, ¿sí? Y hay que identificarla, confesarla, llevarla a la cruz, como hablábamos ahora 8 días, dolernos inclusive por ella, porque le costó la muerte a nuestro Señor, ¿sí? En fin, es que yo sueño que me persiguen y yo no descanso porque cada rato sueños que me persiguen con un cuchillo a matarme. Hay algo que está operante, tal vez alguna iniquidad por cierta dedicación. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre esto, hermanos? Porque muchas veces cuando a un niño lo dedican, a muchos niños los han dedicado. Por ejemplo, no es que papá y mamá dijeron, Señor, si nos das un hijo varón, lo dedico a San Martín de Porra. O si me das una niña, se la dedico a la Virgen de Fátima, por ejemplo. Entonces, esas entidades espirituales aceptan esa dedicación. El niño nace y la persona queda dedicada. Ahora, cuando la persona acepta a Cristo como único Señor y Salvador, ¿qué ocurre? Ellos cambian el chip. Estas entidades espirituales se tornan en espíritu de destrucción. Este es el modus operandi del mal. Es como cuando una persona pacta con demonios, ¿sí? Una persona pacta con demonios y se hace cristiano, los demonios van a intentar destruirlo. Ese siempre va a ser el principio, matarlo. Si ellos intentan matar a cualquier desertor. Entonces, cuando una persona normalmente ha sido dedicada a una entidad espiritual y confiesa a Jesús como único Señor, lo que hace es entrar a operar un espíritu de destrucción. Entonces la persona empieza a sentir sueños que lo persiguen, enfermedades, se sana de una cosa y les aparece otra, y toda la vida es enfermo. Se sana de un pie y le empieza a doler el otro. ¿Sí? Se sana del otro pie y ya es la mano. Se sana la mano, la otra. Y así el riñón. Y se sana de uno. Ahora, ese no es el diseño de Dios, ¿cierto? El diseño de Dios no es que sanamos de uno y entramos de otro. No, hay algo operando, ¿sí? Y muchas veces fue una iniquidad puesta por nuestros padres, una dedicación a cierta entidad, a cierta situación. Entonces sí vamos entendiendo el panorama, ¿sí? Entonces, si nosotros queremos limpiarnos de todos estos asuntos para que sobre nosotros repose el espíritu de santidad, para que podamos ser instrumentos útiles a las manos de Dios, nosotros debemos, a la luz de la palabra, empezar a considerar nuestra sintomatología, ¿sí? En relación a lo que nos afecta, lo que nos domina, lo que nos controla, ¿cierto? Como leíamos entonces en el Salmo que tomamos de entrada, el Salmo 119 y el verso 133, que dice: ordena mis pasos con tu palabra, ¿cierto? Y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Entonces, cuando nosotros empezamos a ser alumbrados y vemos que este número de iniquidades o X iniquidad se están apoderando de mí, que yo batallo contra el mismo pecado 10 años, 15 años, quiere decir que hay una iniquidad que tiene señorío sobre mí. Y lo importante es identificarla. Cuando yo la identifico, yo la puedo confesar, ¿cierto? Confesar delante de Dios. Vea, hermanos, cuando Dios lo alumbra a uno se da cuenta que uno tiene cosas que uno mismo se avergüenza. Amén. Y uno dice, hombre, esto estaba dentro de mí, ¿sí? Y Dios lo alumbra y le dice a uno, vea, esto es, ¿sí? Y aunque usted no ha hecho nada de esto y nada de esto, con lo que usted tiene adentro es capaz de hacer todo eso, ¿sí? Porque hay cosas que uno nunca las sabe. Ese es el peligro de la iniquidad, por eso yo les decía. O sea, la iniquidad a veces no se expresa, pero está ahí. Y aunque uno no ha hecho, es capaz de hacerlo por la iniquidad misma que hay. Es como el tema que hablábamos ahora 8 días, el tema del adulterio del corazón. Cristo dijo, el que miró una mujer y la deseó, ya cometió adulterio con ella. Yo podría reclamar y decirle a Dios, pero es que yo nunca he tenido otra mujer aparte de mi esposa. Pero Cristo dice, si ya vistes y deseaste otra, ya eres adúltero. Es decir, ya hay una iniquidad en tu corazón
de adulterio, tienes que arrancarla, porque si no la arrancas, pues el hecho de que practiques el adulterio será cuestión de tiempo, ¿sí? Porque la iniquidad ya está operante. ¿Me hago entender? Amén. Entonces allí es donde yo tengo que ir a Cristo y decir, Señor, yo soy esto, pero yo confieso y creo que tú me redimiste de toda iniquidad. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad, iniquidad, perversión, impiedad. ¿Sí? Confieso esta iniquidad en mí. Arráncala, Señor, la transfiero a la cruz, líbrame de ella. Cuando hay esta confesión, cuando afligimos nuestro espíritu delante de Dios por nuestra iniquidad y la confesamos, hermanos, Dios no miente. Esta iniquidad es arrancada. Y nosotros empezamos a experimentar que los ojitos saltarines ya no saltan tanto. ¿Sí? Sí, empezamos a percibir que hay una libertad de nuestros miembros. Que a veces eso que nos jalaba así a mirar a donde no teníamos que mirar, ya hay un dominio propio. Amén. Ya hay un control. ¿Por qué? Porque Cristo nos ha liberado. Pero si nosotros no confesamos, no podemos ser libres. Si una persona no confiesa a Jesús, no puede ser salva. ¿Sí? Si nosotros no confesamos el pecado, no se nos va a perdonar. Por eso hay que confesar. Santiago mismo dice, confieses en sus ofensas, sus pecados, unos a otros, para que sean sanados. Hay que presentar delante del Señor el pecado específicamente. Yo, Señor, soy esto, sin rodeos. Porque es que una vez se llega al Señor como Señor, pero pues usted sabe que mire, que aquello no. Uno tiene que llegar al Señor, Señor, yo soy esto, y ya. Eso soy yo, eso está dentro de mí, esta oscuridad está en mí, pero yo creo que tú me limpias. Amén. Eso es buscar la luz. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Siguiente punto de transferencia, la sexualidad. Este lo vemos entonces dentro de 8 días con la ayuda del Señor. Vamos a terminar aquí y vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra.